Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Meditaciones. En este día, martes 21 de julio. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la iglesia. Comencemos por la oración que la iglesia, la liturgia, nos brinda hoy. Dios nuestro, que para la gloria de tu nombre y salvación de las almas, diste a San Lorenzo de Brindis, presbítero, un espíritu de consejo y fortaleza, concédenos en este mismo espíritu conocer lo que debemos hacer y, conociéndolo, llevarlo a cabo por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy la liturgia, en este día martes, nos presenta el episodio tan controversial de Mateo 12, del versículo 46 al 50, los hermanos de Jesús. Y sin ánimo de hacer un rincón apologético de esta meditación, simplemente vamos a meditar acerca de lo que la liturgia nos pone frente a nuestros ojos. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué palabras las que Jesús pronunció en aquel entonces? Yo me he puesto tantas veces a pensar cómo sería aquel momento en que Jesús, en medio de su ministerio, lo interrumpen para decirle que su familia está allá afuera y que quieren hablar con él. Han surgido muchas interpretaciones a lo largo de los siglos acerca de este momento. Algunos dicen que pensaban que Jesús estaba fuera de sí y que iban a ver si era cierto. Otros dicen que simplemente iban a buscarlo para llevárselo consigo y cosas por el estilo. Lo cierto es que su familia estaba allí y Jesús utiliza todas las formas y recursos a su disposición para hablar del reino de Dios, para hablar de su mensaje, y este momento no iba a pasar desapercibido ni iba a ser tampoco desechado para utilizarlo para su fin. Él utiliza, obviamente, lo que está sucediendo para hablar del reino. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señala a todos los que están allí: estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Algunos enemigos de la iglesia, odiadores de María, utilizan este texto para decir que Jesús despreció en ese momento a su madre y que la puso en un rincón, que la dejó a un lado. Pero sería extraño que esto fuera así, dado que Jesús honró a su padre y también tenía que honrar a su madre. Cuarto mandamiento. De no ser así, el autor de la ley, el autor de los mandamientos, no hubiera tampoco cumplido los mandamientos que él mismo hizo. Hubiera sido una contradicción. Y Jesús, que es Dios, no se puede contradecir. ¿Qué podemos decir entonces en este momento? Dios en Cristo nos quiere a nosotros exaltar también. A María y a sus parientes no los quiere tampoco dejar de lado. Jesús quiere darle a cada uno su lugar. María y sus parientes
tienen su lugar y lejos de ser echados a un lado, desechados o marginados, Jesús los coloca en su lugar. Son de los que cumplen la voluntad de Dios, son de los seguidores de Jesús, son de los discípulos, de los que quieren hacer la voluntad del Padre. Y todo aquel que quiera pertenecer a algo grande, no solamente a la familia de sangre, sino a la familia de Dios, también va a hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres ser de esta gran familia de los hijos de Dios, de esta gran familia que está más allá de los genes, más allá de la sangre, tú también tienes la facultad, la posibilidad de ser de esta familia, haciendo la voluntad de Dios. Digamos que Dios en Cristo nos coloca a la altura de su mamá y de sus discípulos, nos coloca a la altura de su madre. Teólogos bien insignes han dicho esto: Jesús te coloca a ti y me coloca a mí a la altura de su mamá, en este sentido, en la altura a nivel del discipulado. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es su madre, su hermano y su hermana. Para Jesús no hay cosa más importante que hacer la voluntad del Padre, y nada lo puede sacar de ese rumbo, de ese camino. Jesús sabe muy bien a qué vino a este mundo, y nada ni nadie lo puede tratar de distraer de esa situación. Si alguien en este momento en el que Jesús estaba predicando pensó que con que su familia carnal estuviera allí podía disuadirlo de que dejara de hacer lo que él tenía que hacer, se equivocaron. Por el contrario, el hecho de que sus parientes estuvieran allí, incluyendo su madre, la Santísima Virgen María, no era sino para que Jesús pudiese utilizar su presencia para ponerlos como ejemplo. Ellos también hacían la voluntad del Padre, también estaban siendo de los discípulos, también estaban queriendo seguir a Jesús. Por el contrario, como les dije al principio, no es mi intención en esta breve meditación hacer un rincón de apologética, que si son hermanos, que si nacieron del mismo vientre, puesto que ya hemos quizá hecho algún tipo de acotación al respecto, y en las catequesis de mayo recuerdo que hablábamos sobre la virginidad perpetua de María, antes del parto, en el parto y después del parto. La virginidad después del parto de María quedó bastante clara, y eso indica que María no tuvo más hijos después de Jesús. En relación a esto, quiero traer a colación un párrafo que extraigo del libro de Cándido Pozo, María en la Escritura y en la Fe de la Iglesia, donde hace relación a esto. Y dice lo siguiente, cito: a veces se han citado los textos del Nuevo Testamento en que se habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Mateo 12:46, Mateo 13:55, Marcos 3:31, Marcos 6:3, Lucas 8:19, Juan 2:12, Juan 7:3 y 5, Hechos 1:14, Primera de Corintios 9:5, Gálatas 1:19, y como se dan cuenta, no son pocos, como objeción contra la virginidad perpetua de María. Todo católico de cultura religiosa media sabe responder que hermano o hermana entre los semitas puede significar simplemente parientes, sobre todo primos. La respuesta es correcta, pero no debemos quedarnos en esta respuesta como si fuera completa. Debe añadirse ulteriormente que en el caso de los hermanos de Jesús, de los que por demás nunca se dice que sean hijos de la madre de Jesús, la expresión no solo puede significar parientes en sentido más amplio, sino que de hecho lo significa. En efecto, Santiago y José, de quienes sabemos por Marcos 15:40 que son hijos de otra María, hermana o pariente de María, la madre de Jesús, aparecen siempre como los primeros de la lista de los hermanos de Jesús en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. A nadie se le ocurre, al hacer la lista de sus parientes, comenzar por otros que por los más cercanos. Si los primeros de la lista
son hijos de otra María, a fortiori hay que concluir que el resto de los hermanos tiene un parentesco diverso del de hermanos en el sentido moderno y estricto de nuestra palabra. Fin de la cita. Por lo tanto, hermanos, no insistamos en este asunto en el que la Iglesia está bastante clara. 2000 años de historia, 2000 años de tradición eclesiástica, 2000 años de estar claros en este asunto. No pretendamos el intentar descubrir el agua tibia, como lo dije el otro día. Hay nuevas iglesias y nuevos teólogos que después de alguna que otra teología estudiada o alguno que otro libro revisado, llegan a conclusiones erróneas y apresuradas acerca de estos textos. ¿Qué ganaría la Iglesia con ocultar una cosa como esta si fuera cierta? Con que María hubiese tenido otros hijos y Jesús hubiese tenido otros hermanos. ¿Qué hubiese ganado la Iglesia si Jesús estaba haciendo algo totalmente nuevo? Lo que la Iglesia ha proclamado es lo que la Iglesia ha vivido desde el principio, y todo es tal cual como Jesús lo expuso y como la Iglesia lo ha creído y lo ha vivido desde el siglo I. No ganaríamos nada de ser de otra manera, pero así las cosas fueron. ¿Que nos cuesta creerlas? A veces sí, porque son tan diferentes a lo que nuestra mentalidad moderna pretende que sean, pero es obstinado pensar que son de otra forma solo porque en el siglo XX o el siglo XIX o en el siglo XXI pensamos como pensamos. No pretendamos analizar la historia con la mentalidad moderna o con las maneras de analizar las cosas como lo hacemos ahora, y mirar en el pasado con los lentes del presente. Puede que en la arqueología funcione, pero en estos asuntos no. Analizar la historia del pasado y las culturas del pasado y cómo vivían los pueblos del pasado, sus costumbres con los lentes del presente y metiendo allí la manera de vivir de como lo hacemos ahora, podríamos llegar a conclusiones realmente extrañas, erróneas, y como de hecho sucede. Lo que pasó en el pasado es fruto de la mentalidad del pasado. Si usted toma la Biblia en el Antiguo Testamento y ve los libros históricos, puede realmente escandalizarse de las cosas que allí encontraría, porque son otros tiempos, porque la gente vivía diferente y miraba las cosas con otros ojos. Eran tiempos preparatorios para la nueva alianza. Una vez llegada la nueva alianza, las cosas son realmente distintas. Así que pidámosle mucho al Señor que nos ayude a estar claro en la doctrina proclamada, vivida por la Iglesia Católica, que no hay cosa que nos dé más tranquilidad y más paz que la verdad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.